El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:36 en la mañana, gracias. Mañana a las 15:30 el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá el primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario para enfrentar la emergencia provocada por el COVID-19. Es la iniciativa que en materia de urgencia económica fue remitida el pasado 16 de abril por parte del presidente Lenín Moreno. La Asamblea deberá pronunciarse sobre la aprobación o negativa de este proyecto hasta el 16 de mayo. La Comisión de Desarrollo Económico trabajó justamente en este tema, dejó listo ya el informe para primer debate, fue distribuido ayer a los asambleístas y hay esta convocatoria para el día de mañana. Me contacto con el ingeniero Esteban Albornoz, él es asambleísta por la provincia de Azuay y preside la Comisión de Desarrollo Económico, que es el órgano parlamentario que aprobó este informe. Vamos a desmenuzar algunos detalles del informe. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un gusto saludarle. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de esta radio. Quiero iniciar esta entrevista, estimado Fabricio, enviando un saludo afectuoso y solidario a todas las familias ecuatorianas que están atravesando duros momentos frente a esta crisis, a esta pandemia. Muchas gracias, asambleísta Albornoz. A ver, un comunicado de la Asamblea Nacional, del área de comunicación de la Asamblea Nacional, da cuenta que en el informe que ustedes aprobaron en la Comisión de Desarrollo Económico se modificó en un 70% la propuesta original del Ejecutivo. ¿Es así? ¿Modificaron prácticamente toda la iniciativa del Ejecutivo? Mire, el proyecto que envió originalmente el Ejecutivo tenía 48 artículos, ahora tenemos ya 64 artículos, se han añadido un grupo importante de temas, sobre todo cuando hablamos de compensaciones para los ciudadanos, compensaciones para el sector productivo. Ese es un tema importante que podemos revisar con detalle, pero también se han hecho modificaciones, se han hecho mejoras en los textos que originalmente envió el Ejecutivo. Creo que es importante el trabajo responsable que se ha hecho en la Comisión de Desarrollo Productivo. Yo quiero agradecer a todos los miembros de la comisión por el trabajo que se hizo durante 9 días, con extensas jornadas de trabajo, recibiendo a muchísima gente. Gracias al aporte de gremios, de colectivos ciudadanos, de las cámaras, de expertos económicos, de autoridades, pues hemos podido, ¿no es cierto?, mejorar un texto y sobre todo hacer observaciones, porque recordemos que en esta primera instancia, Fabricio, no estamos aprobando, ¿no es cierto?, un texto para votar, sino estamos aprobando un informe con observaciones, que eso a veces causa alguna duda y alguna interpretación que no es la correcta, ¿no es cierto? Ese es el trabajo que debe hacer la comisión, dar las herramientas para que exista un debate adecuado, en este caso el día de mañana a las 15:30 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a desmenuzar algunos de los aspectos que contiene el informe para primer debate, y yo suscribo sus palabras, incluso para conocimiento del público. El informe para primer debate es apenas una herramienta a partir de la cual los legisladores plantean observaciones, pero la Asamblea no tiene atribución constitucional de aprobar nada. En primer debate no se aprueba nada, pero es una primera instancia para la incorporación de observaciones. Sin embargo, quiero desmenuzar lo más importante, o tal vez lo que se considera más polémico para el común de los ciudadanos del contenido de ese proyecto. Y quiero empezar con la famosa tabla de contribuciones temporales para los trabajadores en relación de dependencia. Según lo que estoy revisando, la tabla fue modificada, ya no parte de una base de $500, sino de una base de $719. ¿Cómo va a funcionar esa tabla y por qué se decidió incrementar la base del ingreso neto mensual máximo justamente en la propuesta contenida en el informe de la Comisión de Desarrollo Económico? Fabricio, sí, primero quisiera reflexionar sobre por qué debemos contribuir los ciudadanos frente a esta crisis. Eso creo que es importante, y luego establecer algunos criterios con relación a esa modificación en la tabla. Mire, este momento el Estado ecuatoriano tiene un gravísimo problema de liquidez. No tiene recursos para afrontar el gravísimo problema que tenemos en salud, en alimentar a la gente que no tiene ingresos porque estamos en nuestras casas, no podemos trabajar, sobre todo
aquella gente pues que trabaja, tiene trabajos informales, que si no trabajan el día de hoy no tienen ingresos. Y en ese sentido pues se reflexionó, aquellos que tenemos al menos un ingreso mensual, un ingreso que tenemos garantizado, pues vamos a contribuir con aquellos que no tienen absolutamente nada, que los ingresos son iguales a cero y tienen grandes egresos, grandes dificultades para conseguir el sustento. Pues creo que primero tenemos que reflexionar de esa manera. Hay un problema de liquidez que no se le puede conseguir, ¿no es cierto?, a través de otras formas, como por ejemplo un crédito o un multilateral, que necesitamos recursos en este momento para poder afrontar los desafíos que tenemos en salud, para salvar vidas y para la alimentación. Y es por eso que se plantea que se contribuyan los trabajadores que tenemos un sueldo y aquellas empresas que han tenido utilidades en el año 2019. Mire, hubo una propuesta, y eso creo que hay que rescatar muchísimo, del Frente Unitario de Trabajadores. Ellos plantean que es necesario que todos arrimemos el hombro, de que debe existir una colaboración de todos. Y ellos planteaban modificar esa tabla a partir de los 720, pero con una lógica. El costo de la canasta básica está alrededor de ese valor. Y en función de eso, pues, plantean que debemos al menos garantizar el tema de la canasta básica. Aquellos ciudadanos, trabajadores que tienen recursos menores no podrían aportar. Y nosotros hemos acogido ese criterio solidario de los trabajadores, de los que reciben sueldos como de 720, de $800. Ellos están dispuestos a colaborar en esta crisis. Ese es un concepto importante. Yo creo que esto debe llamar a la reflexión a todos los ecuatorianos, porque todos no creemos que nos toquen el bolsillo, pero hay realidades a la vuelta de la esquina de que no existen los recursos necesarios para comprar pruebas en forma masiva. Seguramente ya en el cortísimo plazo, Dios quiera, pues tengamos las vacunas, vamos a tener que comprar vacunas en forma masiva y se necesitan recursos inmediatos. Este es un tema importante. Y la tabla tiene una progresividad, como usted lo puede observar, se comienza con un valor de $6 y va incrementándose. Además, el porcentaje sobre el excedente también se va incrementando. A ver, eso por ejemplo, se comienza con un valor de $6. La persona que gana $720, porque se entiende que la base es 719. La persona que gana $720 va a contribuir con $6 mensuales. ¿Viene a ser así? Así es, efectivamente, $6 mensuales, sí, definitivamente. Y mire, el que gane $3.500 ya contribuye con $222. Por darles ejemplos, ya, ¿no? Correcto. El que gana, por ejemplo, 1.501 contribuye con $57. Así es, ¿verdad? Definitivamente, así es, sí. Ya, porque si se incrementa de 1.500 hasta 2.500, hay que irle incrementando en función de un porcentaje, pero la base es los $57, como usted lo plantea. Además que estoy viendo que han corregido algo que era absolutamente lógico, que me extrañó en el proyecto original. En la tabla del proyecto original se hablaba, por ejemplo, de 500 a 600, de 600 a 800, y lo lógico es de 801 a 1000, de 1001 a 1500, como ustedes han planteado, o sea, a partir del 1001, porque ahí como que había una distorsión en la tabla original que propuso el Ejecutivo. Claro, así había un error en la tabla original, o sea, esas correcciones inclusive que pueden generar gravísimos problemas de aplicación de la ley si no se hacían esas correcciones. Correcto. A ver, ustedes modifican el techo, digamos el piso, de 500 a 719, y el resto lo mantienen tal cual, de la misma forma, o al menos conceptualmente como ha planteado el Ejecutivo. Se me fue un minutito la señal. Sí, discúlpeme, Fabricio, no se preocupe. puede repetir. Son los problemas que solemos tener con el internet, nos pasa a todos y con todos los medios. Estamos hablando con Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Yo le preguntaba que claro, queda claro que ustedes incrementaron la base de 500 a 719, pero el resto de la tabla se mantiene conceptualmente de modo similar a lo que propuso el Ejecutivo. Sí, exactamente. Hay un tema de progresividad en la tabla y se mantiene, ¿no es cierto?, ese espíritu que me envió el Ejecutivo, de que el que más gana, más tiene que contribuir. ¿Ustedes mantienen el plazo de hasta 9 meses de vigencia de esa tabla, asambleísta Albornoz? Además, se establece el tema de los 9 meses de contribución. Ese es un tema importante, y así pues el objetivo de conseguir los $900 millones que harían esta contribución solidaria a los ecuatorianos, sí.
los trabajadores ecuatorianos. ¿Qué pasa con los profesionales que no tienen relación de dependencia, que facturan? Sobre esto también había un planteamiento en el sentido de que sobre las personas que no tienen relación de dependencia se establezca un aporte mensual durante el mismo lapso, 9 meses, pero con base en un promedio de los ingresos obtenidos en el año 2019, en el año precedente. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se mantiene o hubo alguna modificación? No, se mantiene esa contribución. Obviamente aquí volvemos a repetir que el concepto es que todos debemos contribuir frente a esta crisis, y aquellos trabajadores que no tienen relación de dependencia pero tienen una actividad económica deban contribuir con promedios mensuales y aplicando la misma tabla. En función de eso, pues sí había preocupación con relación a lo que es ingreso neto en el caso de esos trabajadores que no tienen relación de dependencia, pero ya ha quedado perfectamente definido que son ingresos netos. Los ingresos netos serían los ingresos menos todos los costos y gastos que les representa la actividad económica que tiene el trabajador sin relación de dependencia. Entonces eso quedó perfectamente definido. Esta es una de las observaciones que planteamos en la comisión y obviamente hubo consenso en hacer una definición muy clara con relación a este tema. Pero ¿cómo se va a definir el promedio, digamos, de los ingresos del año anterior? Porque claro, un profesional que no tiene relación de dependencia no es lo mismo que una empresa que seguramente tiene utilidades. El profesional factura, tiene su ingreso le sirve para vivir, no necesariamente eso genera una utilidad, y los ingresos del 2019 no se puede comparar a los ingresos del 2020. ¿Cómo se va a sacar ese promedio, asambleísta Albornoz? Sí, hay con relación a este tema algunas inquietudes, algunas observaciones que debemos revisar y precisar. Generalmente una actividad económica, un profesional que ejerce su profesión en forma libre, pues tiene sus ingresos, pero también tiene sus costos, tiene que, no sé, pagar al personal administrativo que le ayuda, tiene, obviamente, si es tema de transporte, gastar en los asuntos del transporte, de combustible, de mantenimiento, y eso sí se tiene que deducir. O sea, todos los gastos que son inherentes a la propia actividad económica se deducen. Y claro, es lo equivalente al tener un ingreso mensual, por eso es que se busca el promedio en el año, ¿no? Asambleísta Albornoz, ¿qué pasa con la contribución del 5% de los ingresos que las empresas con más de $1 millón recibieron en el curso de 2019? ¿Hubo alguna modificación de la propuesta original del Ejecutivo sobre la contribución de las empresas? Bueno, está planteado que sea el 5% sobre las utilidades, pero aquellas empresas que han tenido una utilidad, decía en el año 2018, se ha puesto en el año 2019 que era lo lógico, pues, pero no ha habido cambios. Hay gente y hay asambleístas que piensan que también tiene que haber aquí una progresividad, es decir, comenzar con un 5% e ir incrementándose en función del valor de las utilidades que han percibido estas empresas en el año 2019. Corrígame si estoy equivocado. La Asamblea en este informe incorporó un tema que no estaba en el proyecto original, que tiene que ver con la contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capitales existentes en el Ecuador, de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior. Eso consta en el informe. Le pregunto, ¿eso estaba en el proyecto original o lo incorporaron ustedes? No estaba en el proyecto original. Esto es un aporte de muchos asambleístas que se busca, ¿no es cierto?, que también aquellas empresas que tengan algún patrimonio en paraísos fiscales, pues puedan contribuir también. Esto está en análisis, obviamente eso fue una propuesta, pues, pero se lo incorporó al informe. Y eso, obviamente, hay que discutirlo con profundidad. Si hay alguna mala interpretación del texto, pues ha generado alguna preocupación, pero creo que también es interesante la propuesta de que aquellas empresas que tengan paraísos fiscales también contribuyan, ¿no? Sí. Correcto. ¿Y esto en algún momento fue dialogado con autoridades del Ejecutivo, la incorporación de esta norma? Bueno, el Ejecutivo siempre ha estado presente en todo el debate, hasta el último día donde se aprobó, pues ellos conocen que está incluido este tema. ¿Y están de acuerdo o no? Habrá que conversar. Bueno, no han presentado ni acuerdo ni desacuerdo, ¿no? Eso sí es un tema, esa es una iniciativa legislativa. Correcto, pero me parece novedoso esta incorporación porque además es un elemento adicional que no constaba en el proyecto original. Hay una parte donde se habla de las medidas solidarias para el bienestar social. Ustedes le han añadido el término de la reactivación productiva además.
Y empiezo con lo de pensiones educativas, y ahí, por ejemplo, se nota un cambio, porque en el proyecto original dice lo siguiente: a las instituciones educativas privadas que hubieran acordado una rebaja de pensiones de al menos el 20% en relación al valor de las pensiones del mes de marzo del 2020 en el caso del régimen Sierra, o a la última pensión cobrada en el caso de las instituciones del régimen Costa, el gobierno podrá entregar ayudas mediante compensaciones monetarias y no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo de los alumnos menores de 18 años de edad de aquellos segmentos de la población más vulnerable. Eso decía el proyecto original. Pero en el informe, en el proyecto original se lo pone como potestativo. En el informe, ustedes plantean que sea mandatorio. Dice, las instituciones educativas privadas deberán, mandatorio, acordar. Ya no dice podrán como en el proyecto original, sino deberán acordar una rebaja de pensiones de al menos el 20%. ¿Por qué ustedes deciden imponer esto, que deberán acordar una rebaja de pensiones del 20%? Bien, creo que todos estamos conscientes de que existe una reducción de ingresos. Si el Estado tiene problemas de liquidez, el sector productivo tiene problemas de liquidez y los ciudadanos tienen problemas de liquidez. Entonces, creo que es importante, ¿no es cierto?, que también por el lado de las pensiones educativas, primero que no se puedan suspender la asistencia ni evaluación, si no se ha cancelado esos valores, que puedan reprogramarse sus pagos, pero también existe una reducción al menos del 20%. Mire, la educación es un servicio básico, obviamente, digamos, existe una delegación, si se puede decir de alguna manera, del Estado a las instituciones privadas, que cumplen un papel fundamental, ayudan, ¿no es cierto?, al sector educativo, estas instituciones, las instituciones privadas, pero una ley no puede ser opcional, una ley tiene que ser mandatoria, y ese es el concepto que siempre hemos mantenido con relación a este tema, Fabricio. Correcto, pero aquí tal vez hubo un diálogo con los establecimientos particulares, porque claro, también hay lógicas en la educación particular, seguramente va a haber algún tipo de malestar en las escuelas y colegios particulares por este tema. Sí, hay que escucharles de todas maneras, pero al hablar de un 20%, pues entendamos que igual las instituciones educativas tienen que cancelar a sus maestros, tienen costos fijos, pero también hay una disminución de sus gastos, pues, y en función de eso, pues se ha planteado ese 20%. O sea, no, ir al detalle es muy complejo, muy difícil, cada uno, como usted lo plantea, cada institución tiene sus propias realidades. Claro. Hay instituciones que cobran $40 de pensión y hay otras que cobran cerca de los $1,000. Entonces, todo ese análisis es complejo hacerlo, pues, pero siempre la comisión y la asamblea estará dispuesto a escuchar. ¿Qué plantean ustedes en el informe sobre la situación de los arriendos, los temas de inquilinato, que sí fueron incorporados en la propuesta original? ¿Hubo alguna modificación en el texto que plantean ustedes? Sí, hubo alguna modificación o alguna incorporación. Primero, está claro que hay una suspensión temporal del desahucio en materia de inquilinato. No se podrá ejecutar desahucios mientras dure esta emergencia, pero también nosotros estamos conscientes que hay muchas personas vulnerables, personas de la tercera edad que dependen únicamente de estos ingresos del arriendo. Entonces, esas personas deben quedar, en esas condiciones deben quedar fuera, ¿no es cierto?, de esta suspensión temporal o de una reprogramación de pago, porque le complica. O sea, si la única fuente de ingreso es que yo arriende, ¿no es cierto?, a lo mejor una tiendita, ese ingreso le sirve para subsistir a las personas de la tercera edad y está planteado, ¿no es cierto?, esa excepcionalidad. Correcto. El tema de los servicios básicos, allí también veo una modificación, revisando justamente y haciendo la comparación entre el proyecto original y la propuesta que ustedes aprobaron en el informe para primer debate. Por ejemplo, en el proyecto original no constaba que todas las empresas de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e internet suspenderán temporalmente los cortes por falta de pago de estos servicios. Eso no constaba en el proyecto original del Ejecutivo Asambleísta Albornoz. Así es, no constaba el tema, pero hemos incluido ahí en la propuesta del Ejecutivo únicamente se decía que no habrá cómo incrementar los costos del servicio, de los servicios básicos. Aquí se plantea la reprogramación del pago de esos servicios básicos, inclusive en el tema de energía eléctrica se plantea algún análisis de reducción del valor de las tarifas eléctricas. Eso es lo que se está planteando, o sea, buscar justamente alivio a los ciudadanos. Los ciudadanos van a contribuir, pero busquemos medidas de alivio con el fin de salir con el menor impacto posible de esta situación compleja y difícil que vive el país. Y también plantean ustedes una rebaja del costo del servicio eléctrico. Coméntenos aquello, asambleísta. Está planteado.
está planteado. Yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis de mayor profundidad. Hemos pedido información, ¿no es cierto?, a las autoridades del sector eléctrico para ver el impacto. No podemos tampoco complicar la operación de las empresas eléctricas, pero como concepto se plantea una reducción de la tarifa eléctrica, sobre todo aquellos ciudadanos pues que tienen escasos ingresos. ¿Y no será que ahí saltan las empresas eléctricas, asambleísta Albornoz? Seguramente, es que aquí usted ve, pues nadie quiere contribuir, queremos afrontar una emergencia no vista en la historia del país, pues con las mismas condiciones. Eso no va, y tenemos que estar conscientes justamente de que tenemos que tomar medidas excepcionales frente a una crisis excepcional. Correcto. ¿Incorporaron ustedes alguna disposición o alguna normativa para el diferimiento del pago de los aportes del sector empresarial al IES, sobre todo de esas empresas que pertenecen a sectores que seguramente tienen dificultades económicas hoy para cumplir con sus obligaciones? ¿Analizaron ese tema en la comisión? Sí, estaba, ¿no es cierto? Se plantea una reprogramación de pagos sin intereses para las personas naturales que ejerzan actividades económicas, sobre todo micro y pequeñas empresas. Eso estaba incluido en el proyecto original, pero nosotros hemos incluido además un tema puntual y que dice que las empresas que mantuvieron cerrada durante el periodo de excepción también, esas empresas también podrán tener esa reprogramación de pago para la seguridad social. Esa es también una inclusión, aquellas empresas que estuvieron cerradas. O sea, las empresas que estuvieron cerradas van a tener facilidades de pago de los aportes. Estas facilidades de pago para la seguridad social, así es. Porque estamos hablando de que, según palabras del ministro de Comercio Exterior, de Producción, perdón, el ministro de la Producción, el 70% del aparato productivo está paralizado. Eso querría decir que ese 70% podría acogerse a esas facilidades de pago de los aportes. Y por eso se plantea de reprogramación de pagos. ¿No es cierto? Reprogramación significa diferir, puedo pagar el 50%, pago el 50%, pero difiero el otro 50%, en fin, por eso se habla de la palabra de reprogramación. Hay que ser responsables, justamente, tampoco le podemos poner al Instituto de Protección de la Seguridad Social en problemas de liquidez. Pero eso no había estado incorporado en el proyecto original del Ejecutivo. No, estuvo solo para aquellas pequeñas empresas, nada más, pero no estaban para aquellas empresas que han tenido afectación. Correcto. Me queda poco tiempo. Rápidamente, ¿qué va a pasar con la creación de la cuenta especial para administrar los recursos que se generen de las contribuciones que constan en esta ley? Hubo un anuncio inicial del Ejecutivo sobre la constitución del fideicomiso. Finalmente, creo que se dieron cuenta que eso era inconstitucional y en el proyecto no incluyeron un fideicomiso, sino la creación de una cuenta especial paralela a la cuenta única del Tesoro Nacional. Ya no se habló de que esa cuenta iba a ser administrada por, digamos, personas de la sociedad civil, lo cual también era inconstitucional, sino que se designa un grupo de representantes de lo que denominan la sociedad civil solamente para hacer veeduría u observación de ese tema. ¿Cómo queda el texto que proponen ustedes sobre ese manejo de los recursos, asambleísta Albornoz? Sí, bien, en su momento se hizo el anuncio de que podían administrar recursos públicos sectores de la sociedad. Eso es inconstitucional, como usted bien lo plantea, pero como viene ya planteado por el Ejecutivo, ya se ha superado ese tema de, digamos, esa inconstitucionalidad. Va a administrar el Estado, como es lo lógico, no porque antes o en algún momento hayan usado o hayan administrado mal esos recursos, se tenga que romper un principio constitucional y además un principio lógico. Yo también podría poner ejemplo de que muchas sociedades civiles o personas naturales pues han administrado muy mal esos recursos con la bandera de la solidaridad. Se puede dar muchos ejemplos en el país, pero eso está superado. El tema de la veeduría, eso está garantizado en la Constitución. O sea, ser veedores, es observación, bueno que exista, claro. veedores de la sociedad civil, eso es un tema que está garantizado en la Constitución. Pero lo importante con relación al fondo, Fabricio, es lo siguiente, de que queda perfectamente limitado, definido, de que los recursos que se generen por las contribuciones vayan a salud, alimentación, reactivación económica. Leas este último tema como cuidar el empleo, salvar el empleo. No se puede usar para nada más que no sea para estos tres rubros. Queda perfectamente definido ya en el informe que nosotros planteamos para que en el Pleno de la Asamblea Nacional sea discutido. ¿Constitucionalmente se puede crear una cuenta paralela a la cuenta única del Tesoro Nacional, asambleísta Albornoz?
Bueno, no está, yo no le leo así, ¿no? O sea, para administrar, o sea, los recursos los administra el Estado ecuatoriano, yo no le veo así. Claro, pero hay una cuenta paralela, porque hay la cuenta única del Tesoro. Con más precisión. Correcto, porque claro, tenemos la cuenta única del Tesoro, y lo que había planteado el Ejecutivo es la creación de una cuenta adicional. Esta es una contribución excepcional. Claro, sí, pero este es un tema excepcional. Estos recursos tienen que tener nombre y apellido. Sí, tienen que tener nombre y apellido. Aquí esa es la excepcionalidad. O sea, nosotros no vamos a contribuir para pagar la deuda externa, por ejemplo. ¿No es cierto? Cuidado. Correcto. Eso. Entonces, en este caso yo sí comparto el concepto de que tienen que tener nombre y apellido. El otro concepto que siempre se maneja, pues hay que administrar liquidez, digamos. Un país normal se tiene que administrar la liquidez, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí, estos recursos que son contribuciones excepcionales tienen que ir a estas necesidades excepcionales. De acuerdo. Estamos pendientes del primer debate que será mañana 15 horas con 30 minutos. Quiero comprometer a Esteban Albornoz para que cuando se define el informe para segundo debate y conozcamos cómo mismo va a quedar el producto final que salga de la Asamblea, nos pueda volver a atender, que tenga la gentileza de volvernos a atender. Gracias, ingeniero, por el tiempo y un abrazo a la distancia. Buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Siempre es un gusto acompañarle, pues y estoy a las órdenes. Muy buenos días. Gracias. Esteban Albornoz, asambleísta por la provincia de Azuay, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Función Legislativa. En punto las 8.